En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 77. Si estás escuchando este podcast de Psicología y Liderazgo por primera vez, te invito a que escuches los capítulos anteriores y si te gustan, ponle like, compártelo, coméntalo, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita y así estarás al tanto cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Soy Lucia Galote y el tema de hoy es 8 amenazas de la mente inferior. Llamo mente inferior cuando la mente está en modo de sobrevivencia, es cuando la mente está enfocada en peligros, en amenazas y utiliza sus funciones, por ejemplo, la función de segmentar, analizar, criticar, evaluar, ponderar, concluir, crear, innovar, etc., con base en esa sensación de peligro y de amenaza constante de la cual debe defenderse, atacar o huir e incluso paralizarse. Cuando esta mente está activa y no se trata de un peligro real, sino de una estructura de comportamiento, de un estilo de vida, la persona sufre mucho y tiende a ser muy negativa y además de que tiende a poner de manera preponderante y dominante sus necesidades siempre por encima de las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque está constantemente sintiendo peligros y amenaza. Si este es el funcionamiento cotidiano de la mente de alguien, entonces esto se convierte en algo rígido, que a la persona se le hace difícil cambiar, porque incluso ni siquiera se lo cuestiona. Es decir, es una persona que está convencida de que hay peligros constantes. Ya vamos a ver los 8 peligros de esta mente inferior y tiene que estar siempre en modo de defensa, ataque, huida o parálisis. Esto en contraparte, la mente superior, es decir, la mente lúcida, la persona que sabe utilizar correctamente este recurso, esta herramienta, utiliza las mismas funciones de segmentar, analizar, criticar, evaluar, ponderar, concluir, crear, innovar, etc., pero no desde una sensación de peligro, sino como una herramienta para comprender, construir y agregar valor. Lo que antes era huir, atacar, paralizarse, defender, con la mente inferior, ahora con la mente superior o mente lúcida es construir, progresar y agregar valor. Es la misma herramienta, son las mismas funcionalidades, pero unos la saben usar para el progreso y para el beneficio de todos y otros más bien la utilizan en contra, utilizan esa inteligencia de la que fuimos dotados en contra de sí mismo y en contra de los demás. Bueno, después de los imperdonables del liderazgo, les comento cuáles son esos 8 peligros o amenazas de la mente inferior. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. Los imperdonables del liderazgo de este episodio, recuerdo el caso de un gerente que afirmaba constantemente que si él no hacía el trabajo no salía bien hecho. Que él era la persona que estaba preparada para hacer las cosas bien y que sus colaboradores estaban siempre metiendo la pata, cometiendo errores, y esa manera de él vincularse con su gente constantemente hacía que el ambiente fuera negativo y las personas tuvieran una sensación de incompetencia y una autoestima muy baja. No había manera, no había nada que sus colaboradores hicieran que representaran un acierto, porque para él el acierto era de él y la equivocación era de su colaborador o de su equipo. Entonces es un imperdonable esa actitud de autoimportancia en donde el único que puede acertar, el único que hace las cosas bien y el único que es merecedor de admiración es el jefe y los demás están por debajo y siempre están equivocados. Acabas de escuchar Los Imperdonables del Liderazgo.
Comencemos entonces con las 8 amenazas de la mente inferior. También lo podemos llamar peligros, también lo podemos llamar amenazas del ego, porque mientras más esté en modo sobrevivencia en la mente, pues el ego es más grande. Entonces, los 8 peligros o las 8 amenazas de la mente inferior, de la mente en modo de sobrevivencia. La primera es la sensación de escasez. Está basada en la idea de que no hay suficiente para todos, de que tú siempre llegas tarde a las oportunidades, de que otros tienen más que tú, que por lo general tus anhelos están insatisfechos. La sensación de que las oportunidades se te escapan de las manos, que siempre alguien llega primero que tú, que el mundo es pequeño y limitado y que no hay suficiente para todos. Y además, que entre esa repartición de lo poco que hay, tú siempre sales perjudicado. Esa, entonces, es el primer peligro, el peligro de la escasez, la sensación de amenaza por la escasez. La segunda sensación de amenaza es la sensación de inadecuación. Está basada en la idea de que siempre te equivocas, que si hablas lo vas a hacer mal, que si haces algo lo vas a hacer mal. La vulnerabilidad constante frente a la amenaza de equivocarte. Eso viene siempre acompañado de vergüenza, miedo, culpa, sensación de fracaso, vulnerabilidad constante, timidez, inseguridad. Entonces, la persona que está en esta constante sensación de peligro, pues siempre está huyendo de exponerse, porque no quiere enfrentarse a esa amenaza constante de que se va a equivocar y que eso va a ser terrible. La tercera sensación de amenaza o el tercer peligro de esta mente inferior es la sensación de no pertenecer. Está basada en la idea de que otros tienen las cualidades de las personas escogidas y que tú no cuentas con esas cualidades. Es más, que tus características personales son rechazables. Entonces tienes la sensación de exclusión y de discriminación. El cuarto peligro o amenaza de la mente inferior es la sensación de insuficiencia. Está basada en la idea de que por más que hagas, por más que demuestres lo bueno que eres, que actúes de forma competente y obtengas buenos resultados, la verdad es que si los demás te vieran bien, se darían cuenta de que tú no vales para nada, de que no vales nada. La sensación de no tener nada bueno que aportar. Este es el síndrome del impostor, sensación de no merecimiento. La quinta amenaza o peligro de la mente inferior es la sensación de víctima. Está basada en la idea de que el mundo debe pagarme por el daño que me ha hecho. El otro es malo y yo soy bueno. Y entonces aquí se activan los deseos de venganza. La sensación de estar indefenso, de que todo lo que yo pueda hacer para que el mundo o el otro sienta el dolor que yo he sentido por lo que el mundo me ha hecho, por lo que el otro me ha hecho, está bien y es correcto. Bueno, después de los aciertos del liderazgo, les digo los 3 últimos peligros o amenazas de la mente inferior. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos del liderazgo de este episodio recuerdo el caso de un líder con el que trabajé muy de cerca, que tenía una característica muy hermosa y era que siempre estaba buscando oportunidades de progreso para sus colaboradores y su equipo. Pero en situaciones en las que él también participaba. Si había una formación, él inscribía a su equipo, pero él era el primero que estaba allí y él era el primero en involucrarse en esta formación. Él además estimulaba a su personal para que aportaran ideas, para que se arriesgaran, que no le tuvieran miedo a la equivocación. Él les hacía comprender que para ser innovadores y creativos tenían que aportar cualquier idea que después se iba depurando en el camino, que no le tuvieran miedo a equivocarse, que la equivocación formaba parte de las grandes creaciones, que no había ninguna gran creación sin que en el camino las personas no se hubiesen equivocado.
Entonces, un acierto del liderazgo es esta lucidez mental con la cual el líder impulsa el progreso en su equipo. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Veamos ahora las 3 últimas amenazas o peligros de la mente inferior. La siguiente es la sensación de vacío. Está basada en la idea de que nada tiene sentido. El mundo y la vida no significan nada. Parece algo vacío, sin sentido. Se experimenta tristeza, dolor, depresión. La séptima y penúltima amenaza de los peligros de la mente inferior es la sensación de paranoia. Se basa en la idea de que la gente la tiene agarrada conmigo, la gente quiere hacerme daño, no me puedo relajar, debo estar vigilante porque siento que algo malo me van a hacer. Y la última sensación de amenaza o peligro de la mente inferior es la sensación de autoimportancia. Se basa en la idea de que yo soy mejor que los demás y los demás deben reconocer esto. Sensación de superioridad, de tener la razón, de saber más o ser más capaz y competente que el resto. Mirar a los demás por encima del hombro. Aquí el miedo es a perder el estatus y el reconocimiento y la admiración de los demás o no alcanzar la admiración de los demás. Pero ¿qué hacer con esto? Esto es muy importante porque tal y como lo dije al principio, las personas que viven desde alguna de estas amenazas o desde varias de estas amenazas como una estructura de la mente, como un estilo de vida, entonces este tipo de manera de interpretar el mundo se vuelve algo rígido que la persona ni siquiera cuestiona. Entonces, la invitación aquí es a mirar cada vez que aparezca esta sensación de amenaza, de miedo, mira los pensamientos y no los creas, déjalos pasar. Solo mira y asómbrate del mecanismo de la mente, de cómo, mira, tengo una incomodidad dentro, una sensación de incomodidad y cómo la mente a partir de esa sensación de incomodidad comienza a crear una historia. O una historia de escasez, o una historia de inadecuación, o una historia de no pertenecer, o una historia de insuficiencia, o una historia de victimización, o de vacío, de paranoia, o de autoimportancia. Entonces, detecta, mira este pensamiento, déjalo pasar, no te lo creas, y ríndete a esa sensación, experiméntala hasta el fondo, aun cuando sea incómoda, y ya tú vas a ver que entonces ella comienza a debilitarse. Y cada vez que aparezca esa mente inferior con ese peligro, esa amenaza, pues entonces siéntate a experimentar la sensación y deja pasar los pensamientos. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio 77, las 8 amenazas de la mente inferior. Espero que te haya gustado. Si es así, coméntalo, ponle like, compártelo, suscríbete al canal y desde ya estás súper invitado al siguiente episodio. Espero que estés muy bien. Chao, chao.